Cuéntame, más despacio. Daniel Noboa llegó a la presidencia ofreciendo solucionar la crisis del sector eléctrico. Entre sus ofertas estaban aumentar la cobertura eléctrica en zonas rurales, implementar medidores inteligentes para combatir la pérdida energética y reducir gastos. Hasta ofreció transformar la matriz energética mediante la construcción de 8 grandes proyectos hidroeléctricos. El presidente del Ecuador lleva 6 meses en el gobierno, solo le queda un año y enfrenta una crisis energética que se ha convertido en un problema sin resolver. El 17 de abril de 2024, el presidente Daniel Noboa, mediante el decreto ejecutivo número 226, suspendía la jornada laboral en el sector público y privado por 2 días sin dar mayores detalles y nombrar a qué se debe la declaratoria de un feriado tan largo. Horas después del decreto, en la noche, el Ministerio de Energía y Minas circulaba un comunicado indicando que habrá desconexiones programadas, o sea, cortes del servicio eléctrico en todo el país. Se venían los apagones. Días antes, la exministra Andrea Robo decía que apagones no habrá, pero sí es importante entender la situación que tiene el país. Los apagones como tal los hemos descartado. Sin embargo, creo que sí es importante poder entender la situación con respecto también a la importación de energía de Colombia. La declaración la hacía cuando la población ya había tenido cortes de energía eléctrica inesperados de minutos o que duraban más tiempo. La población ecuatoriana estaba experimentando apagones sin previo aviso. Las empresas eléctricas regionales circulaban sus primeros boletines a solo 3 días de la consulta popular, por cierto. Los horarios de los cortes iban de 8 a 13 horas, casi medio día sin luz. Los cortes de Noboa quintuplicaban los apagones de Lazo, que establecían cortes de 2 horas en el mes de octubre de 2023. Noboa le había superado a Lazo. En Naranjal protestaron por 20 horas que habían permanecido a oscuras. En pleno feriado obligatorio, el presidente Daniel Noboa denunciaba que los cortes de energía se debían a un sabotaje. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Pero ahora la culpa de quién era, de Noboa, no. De sus propios funcionarios, sí. El presidente Daniel Noboa anunciaba la emergencia en el sector eléctrico y además pedía la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Robo, ahora exministra. El presidente aceptaba y reconocía que en el país hay crisis en el sector eléctrico, pero culpa de él no es de los saboteadores, incluida su ministra. Andrea Robo y otros 22 funcionarios eran procesados penalmente en la justicia por ocultar información, paralización de un servicio público y traición a la patria. Según la Presidencia de la República, la exministra de Energía, Andrea Robo, y los funcionarios del Ministerio de Energía habrían ocultado intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético. El ocultamiento era que los embalses Paute y Mazar, este último registraba un nivel de almacenamiento del 0%. El caudal de la central Coca-Cola Sinclair registraba un déficit del 40%. SENACE aseguraba que la situación sobrepasaba los récords históricos. Según el presidente Daniel Noboa, desconocía sobre la situación de la crisis energética de Ecuador, tanto que no sabía que en su campaña presidencial ofrecía soluciones a la crisis. Ecuador, desde el mes de octubre de 2023, registraba apagones después de 13 años de saludable generación eléctrica. Expertos señalaban que la crisis se debe a que los gobiernos, tanto Lazo como Noboa, no han dado mantenimiento a las hidroeléctricas construidas en el gobierno del expresidente Correa, que generan miles de megavatios al día, más la falta de inversión y planificación en el sector, y que se está tratando de beneficiar a las empresas privadas para privatizar el servicio de energía eléctrica que hasta ahora es público. Noboa estaba familiarizado totalmente con los apagones, o será que en su casa y en sus empresas no le cortan la luz. Conocimiento tenía de la crisis energética que el 20 de diciembre envió a la Asamblea Nacional para su discusión la ley No Más Apagones.
Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. El 10 de enero de 2024, con 131 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, Ley No Más Apagones, que tenía entre sus objetivos fundamentales incrementar la oferta de generación de electricidad, promoviendo la inversión en el sector eléctrico, lo que nunca llegó. A 4 meses de la aprobación de la ley No Más Apagones y 6 meses que lleva como mandatario, la crisis energética se profundizó y no evitó los apagones que le cuestan por cada hora $20 millones al Ecuador. El presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Ecuador, Marco Acuña, explicó: entonces no se puede decir ni un sabotaje de esa manera. O sea, nosotros mismos habíamos entregado, cuando candidato el señor Daniel Noboa, le habíamos entregado personalmente a él, cuando acudió a la Sociedad de Ingenieros de la Zona Norte, documentos en los cuales ya le preveníamos y le indicábamos cuáles eran nuestras visiones de qué es lo que se debía hacer en el sector eléctrico, y en ese caso fue de diferentes sectores. La respuesta, nunca llegó la respuesta. En el Quipus lo único que supimos es que derivaron a autoridades inferiores que nunca le dieron respuesta al tema. Entonces el presidente estaba advertido de la crisis energética y sus consecuencias. En declaraciones a la prensa, el funcionario consideró que la crisis actual obedece a una serie de factores. Entre ellos mencionó temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción. El exsecretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, para defender la tesis de que todo era un sabotaje, dijo: las alertas, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? No. Desafortunadamente han circulado información que no es la adecuada. Como ustedes podrán ver en las tomas que hacen, pues la represa no tiene compuertas en donde pueda haber una actuación inadecuada. Además, toda la programación de niveles pues está o lo hace el Operador Nacional de Electricidad, que es el SENACE, y nosotros solamente cumplimos con las disposiciones de SENACE, básicamente. Mientras las lluvias en Ecuador ocasionan aluviones, deslaves y otros desastres naturales, y solo ahí no llegan las lluvias a las hidroeléctricas. Los apagones, de hecho, de 8 horas continúan y han bajado a 6, ahora 4. El Ministerio de Energía, Roberto Luque, nuevito en su cargo, en sus declaraciones mencionaban que no tiene respuesta sobre cuánto más durarán los apagones y que está solicitando una mano a las empresas privadas. Por ahí va. ¿Contratar barcazas a empresas privadas? ¿Por qué no dijeron eso antes? La respuesta sobre cuánto durarán los apagones no las tenemos ahora, porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico y las lluvias que se generen en los principales embalses del país. ¿El descuido será para que se privatice la electricidad? Ecuador necesita contratar 1.000 megavatios de potencia, o el 22% de la demanda máxima actual de electricidad del país, según el anuncio del ministro de Energía. En el mejor o peor de los casos, que el gobierno de Noboa contrate al sector privado con barcazas altamente contaminantes y se regrese al negociado de las barcazas como en los años 90, lograría cubrir solo 400 megavatios. Y aumentaría el costo de electricidad, como ya se ven las denuncias de las subidas de las planillas de luz en Guayaquil y en otros lugares del país. Mientras que el ministro Roberto Luque desempolva las ofertas de luz de barcazas que dejó Lazo, que dicen que son modernas barcazas, no como las que conocemos, así inauguramos el oscurantismo de este gobierno transitorio que no ve luz. En Pichincha, la prefectura ya no solo se preocupa de las vías, ahora también cuida vidas. Con los centros Guarmi colocamos a las mujeres y sus hijos e hijas como prioridad. Con nuestros 9 centros de atención en Plaza de la República, Conocoto, Calderón, Solanda, Alangasí, San Miguel de los Bancos, Mejía, Cayambe y Rumiñahui, brindamos atención psicológica, patrocinio legal y asistencia social. Contáctate a la línea 166, Prefectura de Pichincha.
Cuéntame más despacio.